Bien, muy bienvenidos a todos los que hoy están aquí en este diciembre, que siempre es tan complicado para seguir practicando. La idea de este mes es trabajar un poquito sobre los 5 agregados de manera muy simple, pero como para que los recordemos un poco que están ahí funcionando. Entonces quiero empezar eh, la meditación de hoy simplemente leyéndolos algo muy cortito, ¿sí? eh, de un sutta y después arrancamos a meditar, lo charlaremos después. Entonces, voy a leer este parrafito sobre el agregado de la forma material. ¿Qué es, monjes, la forma material? Los cuatro grandes elementos y la forma que se origina a partir de los cuatro grandes elementos es lo que se llama la forma material. Al originarse el alimento, se origina la forma material. Al cesar el alimento, cesa la forma. El camino que conduce a la cesación de la forma material es el noble octuple sendero, a saber, recta visión, recto pensamiento, recta palabra, recta conducta, rectos medios de vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Hasta aquí. Entonces, como siempre, nos vamos a buscar una posición cómoda, sentados en una silla, en un almohadón, donde cada uno esté bien. Y encontrar ahí unos primeros momentos para simplemente conectarnos con cómo estamos, cómo nos sentimos, si algo nos duele. Y todo está bien, genial, pero si tenemos alguna tensión, nos tomamos unos momentos para aflojarnos, para relajarnos, para encontrar una posición que nos beneficie un poquito más. Por ahí si estamos agotados o nos sentimos muy nerviosos, podemos soltar el aire algunas veces. Inclusive para algunos puede ser beneficioso sentir unos momentos la respiración para que baje un poco el estrés, si es que eso fuera un tema en este momento. Podemos notar justamente el bienestar en el cuerpo, por ahí lo sentimos en todo el cuerpo, o por ahí no, por ahí sentimos bienestar en algún lugar en especial. Y de ese contacto con esa sensación placentera, dar la sonrisa. Puede ser que lo que nos traiga bienestar sea, por ejemplo, la sensación de sentir cómoda la respiración o de la placidez de los sonidos en el lugar donde estamos. Esto pasa, por ejemplo, cuando meditamos a veces al aire libre y nos gusta ese ambiente sonoro. Todo esto es importante para sentar las bases de la tranquilidad en cuerpo y mente que vamos a desarrollar en la meditación.
La sonrisa, entonces vamos a traer el sentimiento. Como siempre, recordemos que lo podemos traer con un recuerdo, que puede ser el principio, cuando estamos empezando con esta técnica, siempre el mismo recuerdo. Luego de un tiempo, cuando estamos más flexibles, puede ser realmente cualquier cosa y simplemente recordar el mismo sentimiento. Y si no aparece ningún recuerdo, podemos encontrar una imagen que justamente imaginamos, fabricamos interiormente, que nos ayude. Hoy, por ejemplo, estaba con una alumna dándole una clase y apareció un colibrí y ella tuvo una sonrisa muy especial, eso es meta, ¿no? Las dos sonreímos, fue un momento hermoso. Algo así de sencillo. Entonces podemos imaginarnos un colibrí, una mariposa, un gatito, un perrito, una cabrita, el mar, la montaña, un árbol, una flor, pero que no sea algo muy complicado, algo que nos podemos encontrar de alguna manera en nuestra vida. Una vez que tenemos el sentimiento, simplemente dejamos estas imágenes que quiero recalcar que también pueden ser sonidos y otros estímulos. No es necesario que sea una imagen, puede ser cualquier cosa, puede ser el sonido del agua, el sonido del viento, puede ser el olor de las rosas, puede ser algo que nos traiga el sentimiento, cualquier cosa. Y si no funciona esto, podemos simplemente tratarnos bien, verbalizando internamente deseos amorosos para nosotros mismos. Que si queremos también lo podemos hacer aun cuando ya estamos con el sentimiento, porque queremos practicar esta amabilidad interiormente. Recomendaciones que no cambien las frases todo el tiempo. Si no quieren hacer exactamente siempre las mismas, en algún momento pueden cambiarlas, pero dejen que estén 3, 4, 5 meses las mismas. Voy a decir las de siempre. El cuerpo esté sano y fuerte. Que la mente esté calma y clara. Que el corazón esté rebosante de amor y bondad.
Estos primeros minutos, entonces, nos irradiamos el sentimiento a nosotros mismos. Entonces, estamos con el sentimiento, observamos cómo la mente se mueve de un objeto al otro. No hay ningún problema con que la mente se mueva. No hago fuerza para que eso no pase. Simplemente observo el movimiento. Lo importante es cultivar esta metacognición de poder observar lo que ocurre en la mente. Nos distraemos, nos olvidamos literalmente de que estamos meditando y estamos pensando en otra cosa. A la otra vez darnos cuenta dónde está la mente, a dónde se fue la atención. Hacemos las 6 R's. Reconocemos, abandonamos esos pensamientos, esa proliferación mental, nos relajamos, muy, muy importante, sonreímos y suavemente orientamos nuestra mente otra vez hacia meta, hacia el objeto de meditación, para permanecer allí todo lo que podemos, sin forzar nada. Damos ganas, vamos a compartir el sentimiento con nuestra amiga o amigo espiritual. Recordemos que es una persona que está viva, por la que no sentimos ningún tipo de atracción sexual, no es de nuestra familia, que admiramos alguna de sus cualidades. Básicamente, cuando pensamos en esta persona, nos hace sonreír. Y simplemente traemos su imagen, su nombre, pensamos en ella o en él, y vamos otra vez a desearle algo
tengamos ganas amorosamente. Verbalizamos ese deseo y luego seguimos con el sentimiento. Un poquito más tranquilo, tranquila. Vamos a hacer una pequeña reflexión. Simplemente abrir los ojos. Recuerden todo lo que está alrededor de ustedes en la habitación en donde están. Y observen que, por ejemplo, están sentados en una silla que tiene esa cualidad de solidez. Pero a su vez, en mi caso, tengo un par de almohadones abajo de la pelvis, muy blandos. Hay paredes, hay piso, qué cosas son blandas, qué cosas son duras, qué cosas
tienen los distintos elementos, los 4 elementos, en distintas cantidades. Tenemos cosas que son más calientes, más frías, más duras, más blandas, más compactas, más flexibles. Simplemente tómense un momento para dirigir la atención a lo que se acuerden que hay alrededor y notar qué les viene. Sin analizar, solamente dejar que venga. Solo por unos momentos y luego despejen otra vez la mente. Y pueden volver a meta, ya buenísimo. Vamos a hacer lo mismo reflexionando sobre nuestro propio cuerpo. Tenemos partes del cuerpo que son duras, como los dientes, las uñas, los huesos. Las partes blandas, casi todo el tejido blando del cuerpo tiene grandes cantidades de agua. Tenemos la función calórica, el metabolismo en el cuerpo. Y ahora pueden sentir alguna parte del cuerpo donde se perciba más calor que en otras. Y tenemos aire, no solo el aire que entra y sale a través de la respiración, sino que hay espacios en el cuerpo vacíos. Despejan la mente, vuelvan a meta. Ustedes quieran, estando con el sentimiento, los próximos minutos, tomen la decisión de abandonar formalmente la meditación. Cuando quieran, abren los ojos, se mueven, hagan lo que necesiten. Pueden soltar el aire, bostezar, tomar agua. Mientras despacito van volviendo,
Les cuento que este sábado a la mañana, 10:30, tenemos la charla del Dama del mes de diciembre, que este mes es sobre los planos de existencia. La esperé todo el año esta charla. Es muy llamativo todo este tema. Y el domingo 17, si no me equivoco, tenemos la última jornada del año, que como siempre es medio jornada y medio festejo. Hacemos un momento de El 15, domingo el 15. 15. Gracias, gracias. Estuvimos con las fechas de todo el verano. Tengo un batifondo en la cabeza de fechas que es un montón. Y eso es lo siguiente que iba a decir, que ya tenemos todas las fechas de enero, febrero y marzo de todas las actividades, así que no para comentar ahora, pero justamente el día de la jornada les vamos a contar un montón de cosas y un montón de novedades muy importantes que tenemos, que para esa fecha calculamos que además vamos a tener algunas más, cosas muy lindas que nos están pasando, sobre todo a Fede. Este, yo lo hago extensivo a mí, pero sobre todo a Fede. Y bueno, está muy bueno todo lo que uno va cosechando de todo lo que se fue haciendo. Así que eso por un lado. Por otro lado, vuelvo al trabajo de hoy. No sé si tienen eh, alguna pregunta o algo. Simplemente me lanzo. Ahí está. Muy cortita charla. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, un poco el trabajo este tiene como dos objetivos. Uno es enseñarles un poquito qué es reflexionar con la mente, ¿sí? Porque yo veo que a veces les dice Fede, bueno, reflexiona, pero no se entiende bien porque ninguno de nosotros sabe lo que es realmente reflexionar sobre algo, ¿no? No nos hemos entrenado para eso. Eh, y más bien entendemos la reflexión como una especie de análisis. Pero desde el punto de vista meditativo no es eso. Desde el punto de vista meditativo es justamente abrirse a un cierto aspecto en un determinado momento y dejar que la mente mueva la información acerca de eso con una mente clara. Pueden venir un montón de cosas, puede no venir nada, no sabemos qué va a pasar. No se trata de estar hurgando en la mente para entender no sé qué cosa, sino más que nada de abrirse, de aprender cómo uno se puede abrir en una dirección, como direccionando esa apertura hacia algo. ¿Sí? Eso por un lado, y esto, la idea es hacerlo con cada uno de los 5 agregados. Y no importa si surge, como dije, un montón de cosas, nada, lo que sea, simplemente aprender de qué se trata eso, esa sensación de abrirse. Y por otro lado, traer un poco a reconocer que la verdad es que siempre estamos meditando con los 5 agregados, por más de que, digamos, hacemos meta y no hay nada más, y no sé qué, ¿sí? Y una de las cuestiones más interesantes o dificultosas de este plano de existencia, volviendo a los planos de existencia, es que estamos en un mundo de materia, ¿no? Por eso es uno de los 5 agregados. No podemos meditar si no tenemos un cuerpo, porque la mente no anda flotando por ahí, sino que está ligada a este cuerpo, el que nos tocó ahora, y también está inmersa en esta realidad material, en estas dimensiones, con estas reglas, ¿no? Que tiene el samsara.
Eh, y a veces en la meditación, sobre todo cuando nos, nos vamos profundo en los yanas y nos desinteresamos del cuerpo y perdemos contacto con toda la materialidad, estamos en otro lugar con nuestra mente, que todo eso es muy interesante porque justamente no es algo que visitemos todo el tiempo, pero nos cuesta después poder de alguna manera integrar esa experiencia con la realidad material de todos los días, ¿sí? Inclusive la corporal, a esto también me quiero referir, ¿sí? Inclusive la corporal. Entonces es como muy importante reconocer este agregado, entenderlo, porque después cuando pasan cosas, cuando nos encontramos con desafíos, eh, sea porque estamos enfermos, sea porque otra persona a la que tenemos, con la que tenemos afecto está enferma, sea porque pasan cosas que no queremos, ¿no? Este, no sé, esto que contaba yo, que te rompen el auto, ¿no? O, no sé, hace poco una alumna de FES se le había incendiado la casa, cosas, que, ¿no? Que te pueden estresar realmente, te pueden hacer sentir muy mal. Pero hay ahí también la situación de entender que la materialidad es así. Siempre pueden pasar cosas para un lado, para el otro, ¿sí? ¿Se entiende a lo que me refiero? Es después como que nos peleamos con la realidad de lo material cuando pasa, ¿no? Las cosas se rompen, las cosas se destruyen, las cosas se pierden, se desgastan, incluido esto, ¿no? Incluido este cuerpo. No queda otra. El otro día vino una alumna, yo me mato de risa porque todos los veranos las mujeres entramos en la misma secuencia, ¿no? Ay, no me gusta mi cuerpo en diciembre. En agosto no teníamos este problema. ¿Por qué en diciembre? Porque me tengo que poner la valla y se terminó. Ahí empieza a haber todo tipo de problema. Y yo le dije, y bueno, pero a ver, es que no tenemos 20 años, ¿no? ¿Qué la situación es esta? Olvídate. Relájate y sé feliz. No, es que me decía, no, yo no voy a ir en malla a la playa. ¿Qué? Yo, te vas a ir vestida. Podés bañarte vestida, no hay ningún problema. Vos podés hacer lo que quieras. Si te hace feliz, si estás cómoda. Pero no es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que querés seguir teniendo 20 años. ¿Se entiende? No se puede. Por más espirituales que seamos, esto se va a envejecer igual, ¿no? El Buda se volvió viejo en algún momento también y se murió, ¿o no? Entonces abandonemos todas estas fantasías ridículas eh, y aprendamos a aceptar lo que va pasando. ¿Qué va a ser? Es lo que es. ¿Sí? No digo yo que sea fácil, ¿eh? No es para nadie fácil envejecer, no es nada fácil cuando te empiezas a ver que tenés arrugas o que las fuerzas no te dan o que bueno, si te toca estar enfermo todavía es peor. Un montón de cosas no son fáciles de aceptar, de atravesar y lo mismo cuando le pasa a los demás, ¿no? Digo, a todos en un momento de la vida, si nuestros padres envejecen y tienen la oportunidad de envejecer, nos va a tocar de alguna manera ese proceso y acompañarlos y después nos tocará a nosotros nuestra propia vejez y tendrán que ser nuestros hijos y que tenemos los que acompañen eso en la medida que quieran y lo deseen, etcétera, etcétera. Pero digo, esta es la realidad de la vida.
Y el cuerpo es como para mí siempre un lugar, una piedra de toque como de basta de pavadas. Acá, acá es donde se ve la peor, ¿sí? Podés decir todo lo que quieras, pero después cuando te enfrentás con las cositas del cuerpo, ahí está la realidad de las cosas, ¿sí? Entonces se necesita como mucha madurez y yo no creo que esa madurez venga espontáneamente, es una cosa que se cultiva y se cultiva dándose cuenta y atravesando eso. No, no, yo no tengo ningún problema con esto. No, no, sí, me cuesta, no sé, verme las arrugas, o las canas o lo que sea que a cada uno le preocupe. En mi caso las canas no me importa nada, pero bueno, otras cosas sí me molestan, entre comillas. ¿Sí? Entonces, es interesante, interesante ver cómo este proceso en realidad empezó cuando ya estábamos en la panza, ¿no? Pero no nos pareció así hasta cierta edad. Yo reflexioné bastante sobre eso, ¿no? Como que a mí me pasó, calculo que a todos tendrán un momento en el que se dieron cuenta, acá ya vino la bajada. Pues Lucía, vos todavía no llegaste ahí. Nosotros tres sí. Entonces, eh, pero cuando me empecé a dar cuenta de eso, como bueno, acá viene la bajada, eh, después dije, pero si la bajada desde que nací la bajada. Pero ahora me doy cuenta, ahora me parece, ¿no? Ahora quizás tenga la suficiente madurez para darme cuenta. Eso es lo que me terminó apareciendo. En realidad ahora me puedo dar cuenta de esto. Y cuando tenía 20 años no me parecía así. ¿No? No tenía la suficiente estabilidad de ánimo como para verlo. Esto siempre es algo por lo que en los retiros ponemos eh, este reconocimiento, ¿no? De la vejez, la muerte, el sufrimiento, etcétera. Y hacemos eso en la ceremonia de la mañana porque nos olvidamos, nos olvidamos. Y después nos acordamos en diciembre cuando viene la malla. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? No. Buenísimo. Después vamos a ver cuando el agregado del cuerpo yo creo que es el más fácil de comprender en un sentido, ¿no? En otro sentido no, porque hay una interrelación con sensación, percepción y conciencia todo el tiempo. Entonces nunca está separado de eso. ¿Se entiende esto que voy a decir? O sea, los cinco agregados, si nosotros los queremos separar, es imposible. No hay ninguno que se pueda separar de otro. Siempre están juntos trabajando en equipo, ¿sí? Y lo que nosotros llamamos cuerpo lo podemos ver como un compendio de sensaciones, un compendio de percepciones, un compendio de fabricaciones mentales, o sea, de creencias sobre este es mi cuerpo es así, mi cuerpo es asá, etcétera, etcétera, etcétera. Soy de esta manera, soy de esta otra manera. Ahora dejé de ser de esta manera y soy de esta manera, qué sé yo, todas las cosas que nos decimos. Y por supuesto, la conciencia. Sin la conciencia, sin ese reconocer y entender mi cuerpo o este tipo de cosas, bueno, no aparece, ¿sí? No aparecería en nuestra experiencia diaria. Entonces no hay posibilidad de separar los agregados. Es un modelo que ofrece el Buda que a mí siempre me pareció muy interesante porque es muy simple, uno de los modelos más simples que ofrece, porque el origen dependiente es un modelo mucho más elaborado y complejo y quizás también más
exacto, si quiero, del proceso cognitivo, pero este modelo de los 5 agregados es muy accesible para todos nosotros y en general lo podemos relacionar mucho con la vida diaria, con las cosas que pasan en la vida diaria. ¿Sí? Inclusive con el funcionamiento mental diario es bastante fácil de entender. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, si no tienen preguntas, los espero para el... Decime, sí, sí. Porque Una quiero pregunta, comentarte. Esperen, Perdón, esperen. perdón. Dale, ¿Quién Ismael, primero? Ismael. No, Ismael, Ismael. Voy a cerrar. Bueno, dale, Ismael, a ver. durante la práctica me pasa muchas veces, más allá de las distracciones, que noto que por ahí la atención se va naturalmente al revisar el cuerpo o notar la respiración como sensación, eh, como, no sé, al respirar por ahí, no porque lo haga conscientemente o no estoy muy seguro ahora, ¿no? Pero como que la respiración va llevando el cuerpo y cambia un poco la postura, que sigue siendo una vedana, digamos, y a veces está relacionado con meta y a veces me parece que no. Ok, Y de la misma manera hay veces que aún en esta meditación, que fue cortita, que el cerrar los ojos ayuda a distraerse y por ahí fijo la atención en algún punto, abro un poquito los ojos, pero me doy cuenta que como que hay muchos cambios de la atención. Bueno, bueno, pará. Hay por muchas un cosas lado en tu siento, pregunta. Las voy a por un lado contestar. siento, por un lado siento que ayudan, porque me vuelven a atraer, no me parecen obstáculos necesariamente, pero también son, si me pongo a pensar, estuve mirando la lucecita de la cámara en un momento, un logo ahí abajo, otra vez la O. Bueno, es como que Bueno, obviamente hay que seguir practicando la atención, pero bueno, quería tu visión. pará. Son varias cosas. Y esta es una pregunta que creo que nos la hacen 3 veces por semana, 4 veces por semana, por lo menos. Que muchas personas tienen con el tema de meta. Empiezan a tratar de, no digo que sea toda tu pregunta, porque hay varias cosas, como dije en tu pregunta, pero hay una parte de esto que es, ¿qué es meta? ¿A dónde tengo que llevar la atención? Entonces hay personas que nos preguntan, pero tengo que llevarla al pecho, pero tengo que llevarla a la cabeza, pero es el corazón, pero es algo en el cuerpo, pero no. Respuesta. La respuesta es, meta es un sentimiento y como es un sentimiento, tiene componentes que podemos llamar, por decirlo de alguna manera, corporales, pero entendamos que el cuerpo son sensaciones también y la mente son sensaciones. Así que llamarlo corporales porque son sensaciones que asociamos con el cuerpo, nada más, pero son sensaciones. ¿Sí? Y hay sensaciones mentales que asociamos con la mente, pero son sensaciones. Entonces, el tema de meta es que es sentir eso. ¿Qué es eso? Y sí, es difuso al principio, no está claro. El problema es querer aclararlo. ¿Sí? No digo tu problema, en general. No, no es necesario aclararlo, es necesario abrirse a eso, cultivarlo, sentir el bienestar, poder conectarse con esa sensación amable, generosa, bondadosa adentro de uno, como uno la perciba, la sienta en el momento. Esa sensación corporal y mental cambia todo el tiempo. Entonces no hay un lugar fijo donde no hay un punto, meta no es un punto donde poner la atención, no es este lugar, no es la punta de la nariz, no es eso, es
meditar en un sentimiento, en un Brahma Vihara, es otro trabajo en ese sentido, porque no hay un punto. Y esto te está queriendo decir algo. La meditación, como la dio el Buda, no es para un punto, es para orbitar sobre algo, sobre meta en este caso. Ahora, ¿cómo distingo, como vos me estás explicando en tu experiencia, ¿no? ¿Cómo distingo cuándo estoy con meta y cuándo estoy mirando la lucecita? ¿Sí? Y ahí tengo que de a poquito ir haciendo un discernimiento. Y sí, si estoy mirando, qué sé yo, un cuadro que tengo adentro mío y quizás meta no es eso. Si estoy sintiendo un dolor en la rodilla, y bueno, no debe ser meta. Ahora, no hay ningún problema con que la mente se mueva a un dolor en el cuerpo, a un sonido que acaba de aparecer, a un pensamiento fugaz y lo deje pasar, ¿sí? Eso no es problema, porque la mente va a hacer eso. Y si quieren les puedo explicar por qué lo hace, ¿sí? Porque hay una razón, no es porque sí. ¿Sí? Eso tiene que ver con cómo funciona la mente. Y si nosotros no permitimos esos movimientos, hay algo que no podemos observar de cómo funciona la mente. Y nos perdemos de entender el proceso cognitivo. Este es uno de los problemas que tiene la meditación unipuntual. Entonces, que nosotros nos sentemos a meditar y la mente se empiece a mover para todos lados, normal. Es lo esperable. Cuanto más, digamos, más tensos, más estresados estemos, esos movimientos van a ser más, también es así como es. Cuanto más tranquilo esté el sistema nervioso, el cerebro detecte menos alarmas, menos se va a mover para tratar de controlar la situación, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos notando, que a medida que hacemos meditaciones largas, en algún momento la mente se deja de interesar tanto en controlar este sonido, esto que pasa en el cuerpo o cualquier otra cosa. Se empieza a interesar en otra cosa, ¿sí? Pero como dice Fede siempre, creo que está muy claro de la forma que lo dice. A la mente hay que darle algo de comer. No le podés decir, bueno, relájate y nada más. Tenés que darle algo, tenés que darle meta, por ejemplo. O en otro caso la respiración, o en otro caso el objeto que sea. Pero de la misma manera con la respiración, cuando hacemos la meditación de la respiración, tampoco hay un punto para focalizarse en la respiración. La respiración tiene montones de aspectos. Entonces, ¿en dónde te enfocas? En ninguno. Dejas que justamente la mente orbite sobre eso. Y a veces vas a estar sintiendo la entrada y la salida del aire, y a veces vas a estar sintiendo el movimiento de los pulmones, y al siguiente segundo quizás sentís que se te mueve la panza, y al siguiente segundo otra vez vas a la nariz, y después sentís cómo se mueve todo el cuerpo, y después sentís, ¿sí? Y va cambiando. A medida que te vas relajando, además, durante la meditación y va pasando el tiempo, tu sensación de la respiración va a ser cada vez más sutil. Y es el mismo proceso con todos los objetos. No importa qué objeto ustedes usen para meditar, el proceso no cambia, porque el proceso cognitivo es siempre el mismo. Lo que estamos cambiando es el objeto, ¿sí? Lo que hay que entender es el proceso. Nada más. El objeto es como el símil que da el Buda en relación al Dhamma, es como una balsa que te lleva. El objeto te va llevando a través del proceso meditativo, pero el objeto no es el Perdón, objetivo. una pregunta, ¿el proceso cognitivo relacionado con el origen dependiente, en este caso estamos hablando, o yo mezclé? El proceso cognitivo es cómo funciona la mente, Sí, sí, básicamente. pero el origen ¿Sí? El dependiente origen es esto. dependiente es la forma que utiliza el Dhamma para describir, una de las que usa para describir el proceso cognitivo. Gracias. ¿Sí? ¿Esa es la pregunta? Sí. Pues,
¿Se entiende, Ismael, lo que te digo? Creo que sí. Entiendo que yo lo que voy es que no necesariamente me voy de meta, pero sí veo que la mente se está distrayendo. Entonces, si tengo los ojos cerrados, por ahí los abro y me fijo. Y lo que es, la segunda R, que es redireccionar, bueno, era reconocer, soltar y sonreír. La parte de redireccionar, a Pero veces te perdiste la son, R más importante, que es relajar. son, son dos cosas, sí, gracias. Eh, a lo que voy son como esta parte de redireccionar. eh, Pareciera que yo a veces uso esto de, bueno, si con los ojos cerrados comienzo a notar que hay cierta perturbación, abro los ojos y lo fijo en un punto. Yo creo que ahí, cuando vos estás abriendo los ojos, no solo que te distrajiste, sino que estás reaccionando a la distracción y está proliferando. Cuando nosotros decimos que no se tienen que mover, es esto. Cada movimiento que ustedes hagan, desde el más chiquito que sea, es una distracción. Les guste o no les guste. Es así. Y te lo dice alguien que se movió un montón en la meditación, ¿eh? Me llevó un montón de tiempo entender esto que te estoy diciendo. E inclusive lo peleé, porque además soy terca en muchos aspectos. Entonces yo decía, bueno, no puede ser que uno tenga que estar quieto como una estatua y no sé qué. Y Fede me decía, te estás distrayendo y mira cómo prolifera. Y después, en un retiro, no me acuerdo cuál, de todo, en un momento me di cuenta, lo vi por mí misma y dije, ay, pero este tiene razón como siempre. Me reía sola, pero me di cuenta, cada vez que me movía, aunque sea 1 milímetro la columna para allá o 1 milímetro la columna para allá, sobre todo cuando era un movimiento que venía generado por una incomodidad que justo había reconocido, yo hacía algo como para aliviarla o lo que sea, no, todo eso siempre son distracciones, no se muevan, 6 Rs, no es fácil. Yo no digo que sea fácil, pero es lo que tenemos que justamente ir practicando. Y hay algo que el otro día trabajé con una persona que no hace tanto que está meditando, por lo menos esta meditación no la hace hace mucho, y me decía, pero no, si yo hago lo que vos me decís, tengo que hacer las 6 R como 1.000 millones de veces en una meditación. Eso no puede ser, no es sustentable. Y se enojó. Y yo le dije, pero vos creés que, que una distracción no trae la otra. Vos no te das cuenta, porque todavía no ves el proceso, que si vos haces una vez las 6 Rs, hay 10 6 Rs que no vas a hacer después, porque esas distracciones no van a aparecer. Porque lo que va pasando es que te distraes una vez, esa distracción llama a otra. Se empieza a agitar la mente y todo va en esa dirección. Si uno, cada vez que aparece una distracción, hace realmente el proceso de las 6 Rs y calma. Entonces, cada vez empieza a tardar más en volver a proliferar algo, ¿sí? Pero lleva tiempo verlo, lleva tiempo entenderlo. Como expliqué recién, a mí me pasó todo esto, absolutamente todo. Todo me costó entender, no hubo nada que dije, ay, sí, de una entendí. No, no hubo nada, todo lo tuve que trabajar un montón, ¿sí? Y esto, ¿no? Hay una parte que tenemos que dedicarnos como muy intensamente cada uno de nosotros a entender. ¿Pero qué me quiso decir con relajar? Yo me hacía estas preguntas, ¿pero qué me quiso decir con relajar? Pues yo entiendo el paso de relajar, pero ¿qué es? Entonces yo me sentaba y probaba, bueno, a ver, me relajo el cuerpo.
Bueno, está bien, pero ¿será eso? Después empecé a entender que era mucho más que eso, ¿sí? Y probé a hacerlo, el paso de relajar de un montón de manera distinta hasta que entendí, esta es la que me funciona, la que realmente siento, es por acá. Pero esa investigación, ¿sí? No la puede hacer nadie por nosotros. Nadie se va a tomar ese trabajo, quiero decir, ¿no? Está re bueno que preguntemos siempre y tratemos de intercambiar con otros practicantes, como estamos haciendo ahora, pero en última instancia yo siempre creo que las respuestas nos las terminamos encontrando nosotros mismos en la práctica, ¿no? Y quizás ahí decimos lo que les acabo de decir, ay, tenía razón en ese caso, ¿no? Pero lo tuve que atravesar. Tuve que atravesar mi propia dificultad ¿no? Y un montón de cosas de mis creencias también sobre cómo funciona el cuerpo y un montón de cuestiones, ¿no? Que ahí me limitaban la visión. ¿Se entiende lo que digo? ¿No? Espero que te ayude. Y otra cosa. No se frustren con las respuestas de las otras personas. Se los digo por experiencia otra vez, porque muchas veces a mí me han dado respuestas, no solo Fede, sino otros maestros que tuve y no sé qué, que no me resultaban para nada satisfactorias en su momento, o inclusive me hacían enojar, ¿eh? Muchas veces me pasó. Uno se siente frustrado, uno dice, pero, no es eso, no es por ahí, no sé qué. Cuando se vean en ese lugar, traten de aceptar mi consejo, relájense y la escuela es el almohadón. Siéntense ahí y trabajenlo ustedes. Trabajenlo hasta que realmente puedan refutarlo o realmente puedan entenderlo. Bueno, a mí la respuesta me resultó satisfactoria porque me da muchos elementos para seguir trabajando. Así que en este caso no fue. Bueno, buenísimo. Así que gracias. Una cosa más de tu pregunta que me había reinteresado, que es lo siguiente, ¿por qué aparece esto de que la mente se mueve para un lado, para el otro, ta, 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 ta? Ustedes lo que tienen que entender es que el cerebro, no la mente, el cerebro específicamente, por supuesto, no funciona sin la mente, se la pasa tratando de adivinar qué cuerno está pasando. Básicamente adentro del cuerpo, si está todo bien, si se rompió la homeostasis, si, si se van a enfermar, si esto, si lo otro, pero también en el ambiente. Todo el tiempo está sensando, sensando, sensando y tratando de ver cómo hace para regularse y regular un montón de cosas, sobre todo en relación a la homeostasis, ¿sí? En la meditación más que nada es eso porque nosotros estamos sentados en un lugar que muchas veces no tiene muchos elementos que son justamente amenazantes y qué sé yo, ¿sí? Eh, entonces es más que nada la regulación de la homeostasis, no sé qué, y lo que muchas veces los condicionamientos que nosotros mismos tenemos, que son mentales y también tienen una parte corporal, donde a veces distintas sensaciones las podemos vivir como amenazantes y no lo son para nada. Me refiero, por ejemplo, la mente se mueve hacia una sensación en la zona lumbar y notamos que hay tensión ahí, ¿sí? Si a mí me dolió una vez la cintura en mi vida y siento un poquito de tensión y qué sé yo, por ahí no es nada, simplemente lo sentí y sigo, no hay ninguna perturbación. Pero si yo tuve ciático hace 2 meses, me quedé dura de una lumbalgia, o justamente tengo muy, muy baja tolerancia al dolor, o tiendo a exagerar las sensaciones dolorosas, ese es mi condicionamiento mental, pueden pasar muchas cosas esa pequeña sensación se puede sentir como
un bombardeo, ¿sí? Y a veces ni nos damos cuenta, porque es muy rápido. ¿Sí? Pero ustedes lo que tienen que entender que la mente haga eso y esté todo el tiempo viendo, hace calor, hace frío, hace esto, hace el otro, hay un mosquito y no sé qué. Nosotros estamos meditando y como nuestra tarea como meditadores es re importante, parece re trivial que la mente se ponga a paviar supuestamente en todo eso, pero la mente como digo, el cerebro, el sistema nervioso, ese es su trabajo, mantenernos vivos. Entonces hay una parte que es lo que estaba tratando de decirles hoy, de cuerpo, de materialidad, que tenemos que poder aceptar y traspasar para observar más profundo. Porque si no, nos quedamos como atados a estos apegos, a este funcionamiento. ¿Sí? Y todos en algún momento en el proceso de los yana nos topamos con esto, en uno, en otro. A cada uno le tocarán distintos momentos, pero está eso ahí. ¿Sí? Entonces es importante pelear, ¿no? Estar como más aceptante, ¿no? Mi mente no está paviando, está ahí tratando de ajustarse a este momento y la dejo un poquito y después si yo no me peleo con eso y simplemente veo todo ese movimiento, yo les puedo decir que mi propia experiencia de la meditación me resulta, me resulta como entretenido. Me da gracia mucho ver por qué de repente se fue a esa sensación, a esa, a esa, a esa, a esa. Voy viendo todo el movimiento y me resulta como gracioso. Es como ver una película, ¿no? Y aparece esto y después esto y después esto. Y todo el tiempo estás volviendo a meta, 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 pero hace todo eso y yo digo, qué ocupado. Todo esto. Y también lo que veo es como, ni bien me siento, esos movimientos son quizás un poquito más y a medida que me relajo, de a poquito van bajando. Es como yo quiero, que me gustaría que en un segundo la mente no se mueva nada. No, no es así. Es despacito, todos los días es distinto, todos los días tiene distintos tiempos, tiene que ver con cómo me fui a sentar, tiene que ver con qué me pasó. ¿Sí? ¿O no les pasa que ustedes se sientan, meditan media hora, una hora, y las cosas que los distraen, no el movimiento mental, las distracciones son sobre lo que pasó el día anterior, lo que pasó este día, lo que van a hacer después? Siempre estamos alrededor de esas cosas, ¿sí? Que es, otra vez, los planes que hace la mente para tratar de controlar todas nuestras actividades y todo, para ver si podemos seguir vivos, ¿sí? Pero ver el proceso cognitivo se trata de ver cómo funciona todo eso, cómo funciona todo eso. Y uno, cuando lo va entendiendo, aunque sea un poquito, va encontrando como elementos internos muy profundos para no identificarse, para no creer todas estas interpretaciones que a veces aparecen, todas estas creencias que hemos construido, todo la parafernaria, ¿no? Que es un modelo sobre un modelo sobre un modelo sobre un modelo, es tanto uno sobre otro que llega un momento que no sabe ni dónde empezó. Pero bueno, eso lo voy a explicar quizás en otro momento cuando vayamos más profundo. ¿Estamos bien así? Buenísimo. Gracias por venir. Te agradezco un montón. Espero verlos pronto. Chao, 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 Maru, gracias. gracias. Chao, buenas noches. Que Buenas tengan noches. linda noche. Muchas gracias.